Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es KimiF1 y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Primer vídeo en muchísimo tiempo, os he publicado lo que llevamos de año solamente un vídeo, ya que, bueno, la verdad, no había mucho contenido que publicar durante estos meses y si os digo la verdad, creo que necesitaba un descanso porque, bueno, el año pasado fue bastante intenso y si os he de reconocer, había perdido un poco la motivación a la hora de subir vídeos, pero bueno, ya la he recuperado un poco y creo que eso merece mucho la pena. Bueno, vamos al tema principal del vídeo y es Fernando Alonso a Mercedes o Aston Martin. Bueno, vamos a intentar ponernos un poco en contexto. Todo empezó cuando Lewis Hamilton decidió abandonar el equipo Mercedes para sorpresa, me atrevería a decir que de todo el mundo, y decidió marcharse al equipo Ferrari. Lo hizo de una forma totalmente sorprendente, con 40 años, que serán los que tenga ya en 2025, y con muchos retos por delante, desde luego, como el de un cambio de regulación que vendrá al año siguiente, o sea que va a tener poco tiempo para aprender en el nuevo monoplaza. Y todo esto evidentemente dejaba un hueco libre, el de Mercedes. Bien, aquí es donde viene lo importante y es que ciñéndonos a la parrilla actual y a la lista de pilotos no existen muchas posibilidades de un posible nuevo piloto para Mercedes y es que por un lado tenemos a Lando Norris, que unos días antes había renovado con McLaren. Tenemos a Max Verstappen, que ha renovado con Red Bull hasta 2028 y que dudo mucho que quiera cambiar su Red Bull por un Mercedes actual. Y lo demás, la verdad es que son pilotos de bastante media-baja tabla que sinceramente no terminan de dar el perfil, imagino, que de un piloto que está buscando Mercedes. Y es que Mercedes ahora mismo cuenta con George Russell, que, bueno, es un piloto que sí que es bastante interesante, que creo que puede llegar a ganar algún mundial, pero no lo veo un piloto a la altura, por ejemplo, de Hamilton, ¿no? Por eso creo que es muy importante que Mercedes se centre en traer a un piloto bastante bueno. Evidentemente todos los rumores han apuntado desde el principio a Fernando Alonso, llegando a decir incluso que no es de extrañar que Mercedes haya puesto ya una oferta sobre la mesa de Fernando para que éste se lo piense. Fernando ya ha dicho varias cosas interesantes. La primera que se va a tomar de 2 a 3 carreras para decidir su futuro, es decir, en principio no es un culebrón que vayamos a ver alargado en el tiempo hasta verano o hasta final de temporada. En principio, para abril debería de estar finiquitado este culebrón para un lado o para otro, pero como digo, todo puede ocurrir. Mientras que también ha soltado alguna que otra puya, como por ejemplo, que sí que le da prioridad de renovación y de discusión a Aston Martin, pero que si por lo que sea no se consigue llegar a un acuerdo, evidentemente valorará otras opciones. Y luego, pues algo muchísimo más directo, es decir que se ve en una posición privilegiada en el mercado y que a él le gustaría en el año 2025 estar en el coche más rápido de la parrilla. Bien, estos mensajes evidentemente buscan ponerle las pilas a Aston Martin y sinceramente, si os digo la verdad, creo que Fernando tiene ya una oferta de Mercedes sobre la mesa. Me extrañaría mucho que no fuese así, y es que creo que es un movimiento, o mejor dicho, es un movimiento por parte de Mercedes, bastante lógico y natural, el de intentar fichar a Fernando, ¿no? Pierdes a Hamilton, pues tienes que fichar al otro piloto que está a su nivel, que en este caso creo que es Fernando Alonso, ¿no? Su antítesis de toda la vida. Por lo tanto, creo que sería muy interesante que Mercedes lo intentase. Ahora bien, es el movimiento natural de Mercedes, pero la pregunta ¿es el movimiento natural y lógico de Fernando? Evidentemente, si hubiésemos preguntado esto hace un año en las mismas fechas, a lo mejor un poco antes de que fuesen los test de pretemporada 2023, sí que es cierto que habríamos dicho todos, Mercedes sin pensárnoslo. De hecho, hubo una broma en su momento, ¿no? Sobre todo en Twitter, que decía, ¿y si Aston Martin es un equipo puente? ¿Y si el verdadero objetivo es Mercedes 2025? Se decía de broma, pero ya a lo mejor no lo era, ¿no? Eh, Como digo, hace un año evidentemente ni nos lo habríamos pensado, habríamos cambiado de sobra un equipo cliente dependiente totalmente de Mercedes justamente por un equipo que es motorista, que tiene una de las mejores instalaciones de toda la Fórmula 1, que ha ganado 8 mundiales de constructores y 7 de pilotos, y que tiene evidentemente cosas como por ejemplo túnel de viento propio, lo cual siempre se agradece. Evidentemente todas las condiciones hacen que Mercedes sobre el papel sea mejor opción que Aston Martin, pero lo que pasa es que el año pasado vimos a un Mercedes perdido, que sí que es cierto que logró acabar como subcampeón en constructores, pero no sé si realmente fue un segundo equipo a lo largo de la temporada. Creo que McLaren lo fue bastante un buen trozo de la temporada.
lo fue Aston Martin también. Creo que existen muchos datos, tal vez un poco adulterados, ¿no? En este aspecto. Y por otro lado, porque Mercedes, como digo, no dio la sensación de segundo equipo, al menos en mi opinión. Y por otro lado, pues tenemos un dato muy interesante, que Aston Martin el año pasado hizo 8 podios de la mano de Fernando Alonso, y estoy convencido que si hubiese tenido un compañero de equipo decente que no fuera Lance Stroll, a lo mejor George Russell o un Oscar Piastri, pues posiblemente habrían sido inicios de temporada algunos podios más para la escudería. Por lo tanto, como digo, creo que esto hay que tenerlo en cuenta, porque tampoco sabemos la evolución que va a tener Aston Martin este año. Creo que es hora de poner pros y contras de que Fernando se quede en un equipo o vaya a otro, ¿vale? Vamos a empezar por Aston Martin. Lo primero de Aston Martin, creo que los pros claros podemos encontrarlos en que tiene un equipo con bastante proyección de futuro. El coche, el monoplaza de este año, yo creo que en parte promete. Creo que las tandas que hizo en los test de pretemporada de Bahrein ese tercer día son bastante interesantes. No termino de comprender por qué muchos expertos ponen a Aston Martin quinto equipo. Yo no lo veo así. Sí que es cierto que no sabemos sus cargas de combustible respecto a Leclerc y Piastri, pero sí que es cierto que bueno, iba más o menos haciendo lo mismo que hacía Verstappen y estaban rodando en tiempos similares. De hecho, los neumáticos de Fernando eran 3 vueltas más viejos que los de Verstappen, cosa que evidentemente a la hora de marcar los tiempos pues se acaba notando, ¿no? Como digo, creo que el coche promete, creo que el coche tiene un interesante desarrollo por venir a lo largo de la temporada, pero lo que está claro es que si el coche no empieza bien, Fernando dudo que espere, por lo que ha dejado entender, imagino que no va a esperar, mejor dicho, a ver ese desarrollo. Si el coche no tira desde el principio, Fernando va a dar 2-3 carreras de margen. No va a esperar a ver si de aquí a junio el coche se ha desarrollado. Ese es el punto y me parece muy interesante y hay que tenerlo en cuenta. Aston Martin sí que es cierto que parece que ya se ha enganchado a la zona alta de la parrilla, pero también es muy interesante saber que es posible. Hay que recordar también que es un equipo cliente, de dónde vienen, y es posible que en algún momento podría llegar a irse a la zona de atrás si no se ponen las pilas, porque de los equipos que hay arriba me atrevería a decir que es el que cuenta con menos capacidades técnicas para mantenerse ahí arriba. No tienen todavía túnel de viento propio, sus piezas dependen muchísimo, pero muchísimo de Mercedes, son muy dependientes de Mercedes en piezas, algo que quieren cambiar en 2026, pero es que estamos en 2024, no ha empezado la temporada 2024. Pero bueno, como digo, como pro, creo que el Aston Martin dio mejores sensaciones el año pasado de las que dio Mercedes. Es un equipo que lo valora mucho, que valora mucho a Fernando, es un equipo con un interesante proyecto, ya no digo a largo plazo, sino para este año y para el que viene, creo que es un proyecto muy interesante. Y la verdad es que Mercedes, de momento, ha dado a entender que está un poco perdido. Pero bueno, vamos a la parte de Mercedes, vamos a hilarlo ya con la parte de Mercedes. De Mercedes tenemos también muchos pros y muchos contras. Vamos a empezar con los contras, los principales, y es la posibilidad de que desde el momento en el que Fernando fichase por Mercedes, el nombre de Kimi Antonelli estuviese en el aire. Kimi Antonelli es un piloto que, si no me equivoco, no ha pisado la Fórmula 3, que ha llegado directamente a la Fórmula 2, que de mucha gente no conocerlo, yo me incluyo, no lo conocía mucho, la verdad. Hemos pasado a escuchar que es una especie de revelación a la altura de Piastri o incluso superior. Se espera de él en su primer año de Fórmula 2 unas cosas increíbles y que es aspirante a Mercedes cuando ni siquiera ha llegado a Fórmula 2. La gente, algunos se atreven incluso a decir que es un candidato para el asiento de Mercedes el año que viene. A mí me parece una auténtica locura. Pero lo que no es tan locura es que si el chaval lo hace bien, el año que viene o el otro acabe subiendo, por ejemplo, a un Williams, y de cara a 2026 o más o menos podría existir una posibilidad de subirlo a Mercedes. Aquí es donde viene el problema. Ya vivimos esto en Alpine, ya vivimos un Fernando Alonso que, por el mero hecho de tener 41 años, no por su ritmo, sino por tener 41 años, el propio equipo Alpine daba a entender que tenían a Piastri, que era un sustituto, más pronto que tarde, que lo iban a subir, que iban a tirar a Fernando porque ya no daba la edad, en fin. Toda esta película. Yo la verdad tengo miedo de vivir esa película en Mercedes, un equipo que al fin y al cabo no valoraría a lo mejor a Alonso lo mismo que lo valora Aston Martin, que lo tratarían a lo mejor más como un piloto de paso, para el que no harían a lo mejor un proyecto en el que él fuese el líder también por la edad que tiene, y centrándose en todo momento en que le calentase el asiento a Antonelli, que podría venir a lo mejor en 2026.
Bien, como digo, creo que esto es un problema y creo que esto es muy a tener en cuenta e imagino que Fernando, si se está planteando fichar con Mercedes, es algo que tendrá en cuenta. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es otro contra muy interesante y es que Mercedes ha dado pasos de ciego prácticamente desde que empezó esta nueva regulación. Sí que es cierto que muchos están diciendo, es que Aston Martin tampoco ha conseguido tanto, pero es que tampoco ha conseguido tanto Mercedes. Mercedes lleva una sola victoria desde que ha empezado esta regulación y vamos a empezar el tercer año. Repito, una sola victoria. Es el tercer equipo que menos victorias ha conseguido en esta regulación. Una regulación en la que todas las victorias prácticamente se las ha llevado Red Bull, unas cuantas sobrantes se las ha llevado Ferrari y una se la ha llevado en este caso, como digo, Mercedes, de la mano de George Russell. Por lo tanto, creo que en ese caso hay que tener esto también en cuenta. Otra cosa que hay que tener también en cuenta, que me parece muy importante, bueno, sin duda alguna, creo que hay que tener en cuenta el hecho de que si no han acertado hasta ahora, pueden no acertar el año que viene y pueden no acertar este mismo año. ¿Por qué Hamilton se ha ido a Ferrari? Se ha ido a Ferrari por querer cumplir un sueño que, como citó bien Fernando, creo, hasta hace poco tampoco recordaba mucho. Ha ido a Ferrari por dinero, le ofrecían un contrato que no le ofrecía Mercedes, o se ha ido a Ferrari porque lo que ha visto en Mercedes no le gusta. Es que eso es muy interesante, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo que va a ser muy interesante ver cómo se comporta Mercedes estos 3 primeros grandes premios y en qué parte de la pista se encuentra, en qué parte de la clasificación. Hay mucha gente que basa el hecho de que Fernando vaya a Mercedes en es que es Mercedes. Y creo que esto es un error que de hecho Fernando ya cometió en su momento. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. A Fernando Alonso en el año 2009 le llegó una oferta del equipo Red Bull, un en aquel entonces joven equipo Red Bull que tenía un gran proyecto de futuro y que lo quería en sus filas, tenía grandes ambiciones. Pero Fernando tuvo que elegir entre un equipo de una bebida energética, tal vez un poco emergente, pero que tampoco había demostrado mucho, o Ferrari. Ferrari no estaba en su mejor momento, pero era Ferrari. Y en ese es porque es Ferrari, se basó Fernando en parte para fichar ese sueño, ese es Ferrari. El nombre me va a dar campeonatos. En eso se basó un poco, creo, para firmar. Y luego vimos el dominio de Red Bull. La fórmula no es muy aleatoria. Ferrari, por muy Ferrari que sea, lleva 16 años, van a hacer, si no me equivoco, sin ganar un mundial. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Quién dice que Mercedes no puede ocurrir lo mismo? ¿Por qué Mercedes no puede tirarse otros 16 años sin ganar? ¿Qué se lo impide realmente? No se le impide nada. Todos sabemos que Mercedes dominó por causas en ocasiones un poco extrañas. Causas que es muy posible que ahora no se repitan, que se dieron en su momento porque era un equipo nuevo y lo querían tener en la Fórmula 1. Es muy probable que ahora no se repitan. Lo único que hay de cara a un futuro que es un poco esperanzador para Mercedes es que se rumorea que son el equipo o de los equipos más adelantados en tema motor de cara al año 2026. Si esto es verdad, fenomenal. Si esto es verdad y Fernando pudiese comprobarlo, yo soy Fernando y me voy a Mercedes sin pensarlo. A ver si con suerte se puede marcar un Hamilton, al menos un año, que creo personalmente que se lo merece. Pero, como digo, es que ahora mismo no existe nada sobre el papel que nos haga tener más esperanzas en Mercedes que en Ferrari. Porque Mercedes parece que tiene más aspectos técnicos que Aston Martin, tiene más instalaciones, tiene muchas más cosas que Aston Martin, pero no parece que las sepa aprovechar mucho mejor de las que aprovecha Aston Martin las suyas, y eso es un auténtico problema. Como digo, creo que estas cosas son muy interesantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de fichar por el equipo Mercedes. Pero evidentemente, como digo, no todos son contras. Tenemos también muchos pros interesantes, como que te irías a un equipo cliente, perdón, a un equipo motorista, que no te vas a cualquier equipo, que te vas a Mercedes, que vienen de dominar muchos años, que te vas a un equipo en el que posiblemente tengas uno de los mejores team principals, un team principal que no quieres tenerlo en contra, porque a Toto Wolff a nadie le gusta tenerlo en contra. De hecho, si lo tienes en contra posiblemente ni te guste, pero que si lo tienes a tu favor es muy interesante, porque estamos hablando de una persona que maneja muchísimo cotarro en la Fórmula 1. Mercedes objetivamente es uno de los equipos más beneficiados junto a Red Bull actualmente en la Fórmula 1, y estar en ese equipo desde luego es una muy buena ventaja, ¿no? Otra cosa también muy interesante, como digo, instalaciones muy grandes, túnel de viento propio, motor propio, posibilidad de en 2026 volver a hacer algo similar a lo que hicieron en el año 2014. Son posibilidades que están ahí.
Otro pro, como digo, también muy interesante, es que no te vas a cualquier equipo, te vas a un equipo que en su peor año ha conseguido una cantidad de podios similar a la que ha conseguido Aston Martin en su mejor año. Es decir, es un equipo que, por muy mal que le vaya, posiblemente va a ser mínimo quinto o cuarto equipo. Tiene toda la pinta. ¿Por qué? Ya solo por sus instalaciones, por su historia, por los trabajadores que tiene, por todo eso ya le asegura un mínimo. Ya le asegura que no vas a estar peleando con Haas, que no vas a estar peleando con equipos de abajo, que no vas en teoría a pelear por entrar en la Q3, al menos todos los grandes premios. Como digo, Mercedes te ofrece unas seguridades, unos comodines que a lo mejor no te ofrece Aston Martin. Aquí entra la decisión de Fernando ya en juego. Si os digo la verdad, puede que me equivoque. Yo no soy Fernando, yo no conozco a Fernando ni estoy en su piel. Pero me costaría creer, si le ponen una oferta encima de la mesa a Fernando, no la acepte. Y da igual que llegue Bahrein, que Aston Martin haga un podio y Mercedes haga un P9. Da completamente igual. Creo que si a Fernando, después de ese resultado, le pones la oferta de Mercedes en la mesa, creo que la aceptaría. Y creo que la aceptaría porque, pese a todo eso, sabes que es muy posible que a lo largo de la temporada Mercedes arregle sus problemas, pero es que sabes que es Mercedes. Y no te está ofreciendo fichar Visa Cash App, no te está ofreciendo fichar Haas, no te está ofreciendo fichar Williams, McLaren, que ahora está bien, pero está como está. Te está ofreciendo fichar Mercedes, posiblemente el segundo mejor equipo de la Fórmula 1. Estamos hablando de que no te está ofreciendo fichar cualquier equipo, es una oportunidad única a tus 43, 44 años que vas a hacer. Te ofrecen esta pedazo de oportunidad que estoy convencido que cuando Alonso regresó a la Fórmula 1 ni se imaginaba que iba a poder tener. Es muy complicado anteponer a Aston Martin a Mercedes, principalmente porque Aston Martin es un equipo cliente, es un equipo que tiene muchas buenas ideas, muy grandes proyectos, pero que los tiene a medio y largo plazo. Aston Martin tiene, evidentemente quiere ganar ya, pero su objetivo realista fijado es el año 2026, el cambio de motores Honda, en fin. Fernando Alonso a lo mejor no quiere esperar a eso y sabe que si le surge una oportunidad de pelear en esta regulación, es posible que le surja antes o haya más probabilidades de que le surja con Mercedes que con el equipo Aston Martin. Yo os digo la verdad, a día 26 de febrero que estoy grabando este vídeo, yo me quedaría en Aston Martin, pero yo soy un aficionado. Yo no soy objetivo, estoy mirando que Aston Martin nos dio el año pasado algo que llevaba sin darnos un equipo 10 años, que son 8 podios. Es una auténtica locura, algo que no veíamos desde Ferrari, que veníamos de años de muchas penumbres y este equipo confió en nosotros, este equipo confió en Fernando, este equipo le ha dado un buen coche y este año parece que le puede dar otro. Yo no soy objetivo, yo no soy Fernando, yo os digo mi opinión, pero entendería completamente que Fernando fichase por el equipo Mercedes. Pero lo más importante y lo que quiero que me digáis es qué opináis vosotros. Decidme si vosotros os iríais a Mercedes o si os quedaríais en Aston Martin. Sea cual sea vuestra respuesta, argumentándola un poquito por los comentarios, si pues veo un poco cuál es el pensamiento general, si a algunos os tira más los 8 podios de Aston Martin o os tira más el nombre de Mercedes y sus 8 mundiales. Dicho esto, como siempre yo ya me despido. A partir de ahora tendréis muchos más vídeos en el canal, vuelve la Fórmula 1, vamos a tener un mesecito, mes y medio muy interesante ya solo con el tema del cambio de equipo de Alonso, si se surge o no, y también evidentemente pues con los rendimientos que pueden mostrar los equipos este fin de semana y sobre todo el rendimiento que puede mostrar Aston Martin. Dicho esto, como siempre, yo ya me despido, mi nombre es KimiF1 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.